Bueno, entonces vamos a comenzar hablando sobre los ODS, los Objetivos de Desarrollo Sostenible, que son un llamamiento universal para poner fin pues, a la pobreza, proteger el planeta y garantizar que para el año 2030 todas las personas disfruten de paz, prosperidad y bienestar en general. Estos están elaborados por el Departamento de Asuntos Económicos y Sociales de la ONU, pues con ayuda de otras organizaciones internacionales. El objetivo de desarrollo sostenible que nosotros escogimos fue el número 1, el fin de la pobreza. Bueno, entonces tenemos que en el mundo hay 8.000 millones de personas, de las cuales 700 millones de sus habitantes se considera que está en situación de pobreza. 165 millones de personas han caído en pobreza desde el 2020 y el 2023, considerando pues que este fue el año de la pandemia. Para el servicio de la deuda se han suplantado gastos en protección social, salud y educación. Si se mantiene pues en esta tendencia, aproximadamente 575 millones de personas seguirían viviendo en la pobreza extrema y solo un tercio de los países que establecieron estos 17 objetivos de desarrollo sostenible habrán logrado pues superar y haber llegado a las metas. En Colombia tenemos 51.609.000 habitantes, de los cuales 20.282.337 se considera en una situación de pobreza. Y en Antioquia son 6.994.792 habitantes, de los cuales se consideran 2.098.438 personas en un estado económico de pobreza. Estudios han mostrado que en Colombia el crecimiento pues de sector minero afecta mucho estas cifras. La reducción de la pobreza extrema depende pues del crecimiento que tenga este sector principalmente. A menor crecimiento económico, mayor crecimiento de la pobreza, lo mismo que a nivel educativo. A mayor nivel educativo, menos posibilidad está de caer entre estas cifras de pobreza. Y la inflación es otra cosa que tiene que ver mucho. A mayor inflación, mayor nivel de pobreza. Una elevada inflación reduce los salarios, disminuye la participación de las personas consideradas pobres en la renta nacional y aumenta el costo de la canasta básica de consumo. Bueno, las consecuencias de la pobreza a nivel mundial es la mortalidad de la población, la desnutrición, el trabajo infantil, la dificultad o imposibilidad del acceso a agua potable, a servicios sanitarios mínimos, problemas de gestión de residuos y demás, o sea, afecta la vida en general. En tal caso que se lograra erradicar la pobreza y al año 2030, poder haber logrado los objetivos, se erradicaría el hambre, habría bienestar, salud, agua limpia, saneamiento mínimo. Asimismo, también erradicando la pobreza se obtienen mejores resultados en temas de empleo e inclusión laboral, así como en el mejoramiento de los niveles de educación, reducción del trabajo infantil, desprotección infantil, entre otros. En definitiva, es importante pues y cuenta con gran relevancia que se tiene que erradicar la pobreza y que es algo perteneciente a los derechos humanos fundamentales, y erradicando esto se solucionarían muchísimos de los problemas pues anteriormente mencionados. Esto debe reflejarse a la hora de llevar a cabo los objetivos de desarrollo sostenible elegidos por la ONU. Muchísimas gracias. Bueno, vamos a hablar sobre cómo afecta la pobreza en el factor social. La pobreza es la privación de los recursos económicos, como lo habíamos mencionado, y materiales que sufren las personas o un país pues como tal. Hace imposible o dificultoso el acceso a servicios básicos como vivienda digna, educación, agua potable, entre otras necesidades fundamentales. La pobreza impide a los niños sobrevivir y le dificulta todos los aspectos de su desarrollo, ya sea físico, mental, emocional, cultural, social o espiritual. Representa una condición socioeconómica que afecta el bienestar de las personas y familias, limitando el desarrollo económico. La pobreza en general afecta el bienestar de todas las personas, sin importar si son niños, jóvenes, ancianos. Esto afecta su bienestar físico y su posibilidad de desarrollo y avance en su vida. Cumplimiento de los ODS en Colombia. COMPES 3918. El COMPES 3918 es el documento por medio del cual se establecen los lineamientos a seguir para el cumplimiento de los ODS en Colombia.
Este establece 4 lineamientos. El primero, que es el esquema de seguimiento y reporte, que por el caso del objetivo número 1 implica la creación de 10 indicadores de cumplimiento, y entre estos hay un indicador general o meta trazadora, que es que para 2030 en Colombia exista solo 8,4% de pobreza multidimensional. Tenemos el siguiente lineamiento, que es el plan de fortalecimiento estadístico. Este involucra fortalecer las capacidades que tiene el DANE para la recolección y tratamiento de los datos, para que pueda brindar datos que tengan la suficiente validez y confiabilidad para poder establecer si se están cumpliendo o no los indicadores de cumplimiento. En tercer punto tenemos la estrategia territorial, que implica que los ODS no deben ser solo de cumplimiento a nivel nacional, sino que debe establecerse políticas para que se garantice el cumplimiento a nivel regional y local. Así se establece que se debe dar educación en ODS a los mandatarios locales, que se deben incentivar aquellas iniciativas que permitan el cumplimiento efectivo de los ODS, y que además se debe dar un tratamiento diferencial dependiendo del nivel en el que se encuentren el cumplimiento de las distintas regiones. En el siguiente punto tenemos la interlocución y promoción de las alianzas con actores no gubernamentales. Esto implica que el cumplimiento de los ODS no es una estrategia solo de los gobiernos, sino que el Estado debe garantizar la participación de otras entidades no estatales, como son las entidades privadas, para que éstas puedan ayudar en el cumplimiento de los objetivos de desarrollo sostenible, sea a través de ayudas económicas, informacionales o de otro tipo. Aquí tenemos 9 de los 10 indicadores del ODS número 1, que están relacionados así mismo con las metas que establece la ONU para este objetivo. Así los primeros 2 están relacionados con la meta de la eliminación de la pobreza extrema. Los otros 2 están relacionados con la eliminación de la pobreza multidimensional. Los otros 3 están relacionados con la cobertura y la protección social. Tenemos uno que está relacionado con los derechos económicos y la tenencia sobre la tierra, y también tenemos uno que habla dos que hablan acerca de la resiliencia de los pobres ante los desastres, en especial acerca de estos desastres naturales. El que falta aquí es acerca de una tasa sobre 100.000 habitantes de afectados por los desastres naturales. De acuerdo a los indicadores, ese indicador ya ha sido cumplido al 100%, ya que su meta era que se debía bajar para el 2030 aproximadamente en 9 por la tasa de afectados por los desastres naturales. Aunque esto es muy variable, ya que hay que tener en cuenta que los desastres naturales pueden ocurrir de manera variable dependiendo del año, aunque si tenemos en cuenta los efectos climáticos es probable que esta tasa pase como no cumplida nuevamente a lo largo que pasa el tiempo. Cumplimiento de la meta trazadora ODS 1. Aquí podemos ver en el centro, en la línea roja, la que indica el cumplimiento del ODS 1 en Colombia. Como se puede apreciar, a pesar de que existe cierto grado de desviación respecto a la proyección lineal para el cumplimiento en el 2021, no existe una diferencia significativa. Sin embargo, si observamos la línea inferior y superior, podemos observar grandes diferencias, en especial en la línea superior, que indica el cumplimiento del objetivo a nivel rural, mientras que la inferior hace referencia al cumplimiento del objetivo a nivel urbano, significando que existen grandes diferencias en el cumplimiento de los objetivos entre las áreas urbanas y rurales. Dificultades para lograr el ODS 1. Entre las dificultades para lograr el ODS 1 cabe destacar 2. La primera es acerca de la confiabilidad y validez de los datos. A pesar de que existen datos y que estos afirman que vamos en una situación positiva, cabe cuestionarse si estos datos son lo suficientemente confiables. Existen ciertas incongruencias entre las bases de datos, y además existen ciertas incongruencias entre los informes. Así, mientras que algunos informes afirman que desde el 2017 se tienen los suficientes datos para construir los 10 indicadores, existen otros informes del 2022 que afirman que solo se posee información para construir alrededor del 50% de los indicadores. También cabe preguntarse si estos indicadores son un fiel reflejo de la realidad, o si por el contrario no están midiendo correctamente el fenómeno que se supone que se debe medir. Es esto lo que afirma Felipe Castro, quien afirma que el problema recae en últimas en cómo estamos midiendo, que los datos evidencian que lo que tenemos es malos indicadores. Otro problema lo ha representado el COVID. Aquí, como podemos ver,
En esta gráfica puede verse cómo en el año 2019 y 20, que fue el año de incidencia del COVID, se puede ver cómo se incrementó significativamente la incidencia de la pobreza monetaria en Colombia. Así, en este mismo sentido afirma Alejandro Gaviria, que en un informe acerca de los ODS afirma que el problema de la pandemia puede habernos reducido varias décadas los progresos que hemos hecho en cuanto a la reducción de la pobreza. Pobreza y factor ambiental. La calidad del medio ambiente en Colombia es un factor importante para la seguridad alimentaria de la población y una de las metas más importantes de los gobiernos es mejorar el medio ambiente para tener una mejor calidad de vida y promover el bienestar social. En Colombia, el cambio climático afecta a la producción agrícola, especialmente en la zona del Valle del Cauca, que es una de las zonas más importantes y productoras de alimentos. Este problema está impactando negativamente la calidad de vida de la población, ya que la disminución en la producción de alimentos está provocando la subida de los precios, lo cual afecta la accesibilidad a la comida. También hay que tomar en cuenta la pérdida de empleos y la migración de la población a otros lugares, buscando empleo y mejorando la calidad de vida. Entonces, en síntesis podemos decir que el cambio climático es un factor que está afectando directamente a la inseguridad alimentaria en Colombia. Además, existen otros factores como la pobreza y la exclusión social que afectan a la seguridad alimentaria. Además, es necesario implementar acciones que mejoren el acceso a alimentos, a la calidad nutricional y a los niveles de nutrición de la población, así como la condición de vida y salud de los colombianos. Y todo esto con el conjunto de iniciativas que implementen y promuevan la sostenibilidad para poder erradicar la pobreza extrema. Factor económico. Bueno, Colombia es un país compuesto por 32 departamentos y 1.102 municipios. Los gobiernos juegan un papel fundamental en la implementación y en el cumplimiento de los ODS en los territorios, incorporando y planificando recursos y acciones para hacer posible que los habitantes logren un progreso y bienestar económico sostenible. En el 2020 el COVID-19 fue un obstáculo para el desarrollo sostenible de poner fin a la pobreza, ya que la pobreza aumentó por primera vez desde 1990, lo cual presentó una reversión al progreso, afectando así el objetivo implementado para esta agenda. Sin embargo, hoy en día el COVID-19 no nos afecta tanto como años atrás, por lo que podemos decir que esto quedó en el pasado. Actualmente se pasó de 123.000 cupos a 500.000 cupos en programas de jóvenes en acción, madres cabeza de familia, subsidios de vivienda, devolución del IVA, renta ciudadana y matrícula cero, que apoya a los jóvenes en condiciones de vulnerabilidad y de pobreza. Erradicar la pobreza es uno de los principales desafíos que enfrenta Colombia y el mundo entero. Por ello, el fin de la pobreza encabeza la lista de la Agenda de Naciones Unidas, tiempo en el cual se calcula y se espera que la humanidad pueda superar diferentes desigualdades que hoy en día se están presentando. Con el objetivo de no dejar a nadie atrás, se espera sacar a 2,9 millones de personas de la pobreza monetaria y a 1,5 millones de personas de la pobreza extrema monetaria, al igual que los derechos a la propiedad, servicios y recursos económicos. De aquí al 2030 se visualiza garantizar que todos los hombres y mujeres, en particular los más pobres y vulnerables, tengan los mismos derechos a los recursos económicos y acceso a los servicios básicos, la propiedad y el control de la tierra y otros bienes. Con esta actividad se puede concluir y enfocándome en el ODS fin de la pobreza,
que el objetivo de este es trabajar por todas esas personas que no tienen muchas oportunidades de tener una vida digna, aquellas que viven en una situación de vulnerabilidad, lo que afecta a sus necesidades básicas, físicas y psicológicas. Este busca que todos tengamos derecho a la alimentación, a vivienda, educación, asistencia sanitaria, agua potable y electricidad. La lucha contra la pobreza es un esfuerzo que se debe mantener e incluso aumentar si es posible, teniendo en cuenta que esto solo será posible con la ayuda y la unión de toda la ciudadanía, desde el punto de vista humanitario, ético, compasivo con el más necesitado. Podemos concluir con lo leído e investigado la importancia de cada ODS y el impacto positivo que puede generar en todas esas familias colombianas y a nivel mundial si se llega a tener éxito en el cumplimiento de los objetivos planteados por este proyecto. Gracias.